Primera y segunda muerte. Esta aplica solo para los condenados. Estamos hablando de la muerte espiritual, solo para los condenados. Primera muerte espiritual, solo para los condenados. Y segunda muerte espiritual, solo para los condenados. Muerte física o del cuerpo de carne, los condenados experimentan esta muerte antes del rapto. Después del rapto y de la tribulación pueden tenerla o no. Tendrían en este caso tres muertes: la muerte del cuerpo, la primera muerte espiritual, que es cuando pecan de muerte después de aceptar a Cristo y de bautizarse, y la segunda muerte, que es cuando sean lanzados al lago de fuego por haber pecado de muerte. Expliquemos un poquito más acerca de la primera muerte. Llega cuando la persona peca de muerte después de haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador de su alma y después de haberse bautizado para ser salvo en Cristo Jesús. Desde ese momento que peca de muerte, es separado de Dios para siempre. Primero, cuando Adán pecó, en ese momento fuimos separados de la gracia de Dios, pero Dios en su grande misericordia mandó a su Hijo amado a nacer y a morir por nuestros pecados. Y es ahí que el Señor pudo darnos la oportunidad de que nosotros aceptáramos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador del alma, y en ese momento, al aceptarlo, estamos reconciliándonos nuevamente con el Señor. Pero tenemos que mantenernos en santidad para nunca más ser separados de Dios y para siempre. La segunda muerte, esta llega después de la segunda resurrección, que es después de estar en el juicio final, en el gran trono blanco. Esta se recibe cuando el Señor le dice: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, y los lanza al lago de fuego. Los salvados solo experimentan la muerte física o del cuerpo de carne, solo si es antes del rapto; si no, no experimenta ninguna. Tenemos algunas referencias bíblicas. La primera muerte es estar separados de Dios por el pecado de Adán y Eva. En Efesios 2, 1 al 7 dice: antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos, y muchos así mueren sin Dios y sin esperanzas. 2. Estar separados de Dios por el pecado al ser consumado, o sea, hecho, después de haber aceptado y después de haberse bautizado. En Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15, dice: y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido o consumado, engendra muerte, muerte espiritual. Este versículo significa que el cristiano comete el pecado de muerte, desobedece la voluntad de Dios. Sus acciones lo hacen separarse de Dios para siempre, ya no tiene comunión con Dios. Otras referencias bíblicas. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 21 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección dice que bienaventurado es porque la primera resurrección es cuando es el rapto. Ahí solamente suben hacia las nubes los salvados. Los que no quisieron nada con Cristo y están muertos, ellos
ellos se quedan ahí dentro de la tumba y dentro del infierno su alma. Y los que están vivos en el momento del rapto se quedan sobre la tierra para pasar la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 18, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En este versículo Jesús promete que los creyentes, los vencedores, no sufrirán la segunda muerte. La segunda muerte es para los que se quedaron postrados a medio camino, que son los caídos de la gracia de Dios, los que perdieron su derecho y oportunidad de salvar sus almas por volverse a la vida que había dejado. Los que no vencieren serán condenados. Ellos sí sufrirán la segunda muerte. Jesucristo no va a venir a nacer, a morir y a resucitar otra vez y a hacer otro sacrificio para perdonar pecados y dar segundas oportunidades. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al final de los tiempos, incluso la muerte y el Hades o el infierno serán lanzados en el lago de fuego. Además, cada persona que no está incluida en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Los que no estén inscritos serán los que no aceptaron ni se bautizaron, o si aceptaron, no vencieron, porque cayeron de la gracia de Dios pecando de muerte.